Buenos días, queridos amigos y amigas y hermanos en Jesucristo. Te hablo tu hermano Octavio Chávez y tengo un mensaje para ti. En el primero de Samuel, en el libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 17, en el versículo 1 hasta el 50, nos narra la historia de David y Goliat. Dos personas muy diferentes. Uno pequeño, joven, pastor de ovejas, y un hombre alto, de 6 codos, más un palmo, que mide aproximadamente o medía de 3 metros o un poquito más. Goliat pertenecía al ejército de los filisteos, un pueblo enemigo que siempre acosaba al pueblo de Israel, cuya imagen solamente con verlo causaba intimidación, de tal manera que lo dice aquí en el versículo 11 del capítulo 17 de 1 Samuel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, porque amenazaba al pueblo, desafiaba a luchar, que escogieran uno del pueblo de Israel para enfrentarse a él, pero nadie lo hacía. Y dice bien claro, se turbaron y tuvieron gran miedo. Le tenían miedo porque ese tamaño, esa altura de aquel hombre, se imaginan ustedes el casco que poseía, la lanza que era gruesa y larga. Por supuesto, cualquiera no se atrevía a enfrentarlo. Pero David, un hombre joven, que ya había sido ungido y apartado como rey de Israel, se acercó, encomendado por su padre, para llevarle provisiones a sus hermanos que se encontraban en el ejército, en ese momento luchando contra los filisteos. Escuchó la forma desafiante de este hombre y dijo en un tono molesto: ¿quién es este incircunciso, este filisteo, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sintió celo, porque su corazón amaba a Jehová. Y sin embargo, pues al escuchar que este hombre ofendía al pueblo de Dios, se molestó y se ofreció para poder luchar contra Goliat. Pero dice en el 28 del mismo capítulo 17 de 1 Samuel, y oyéndole hablar Elías su hermano mayor, con aquellos hombres, se acercó y lo regañó. Le dijo a él que solamente venía a ver la guerra. Lo subestimó, como hoy en día siempre hay gente que nos subestiman. Por esa razón, si tú te sientes como David, nunca debes sentirte subestimado por nadie. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, cuando alguien te humilla, tienes que entender que tu llamado viene de lo alto, viene de arriba, no de abajo. Y cuando se entrevistó David con el rey Saúl, le dice en el 34, David respondió a Saúl, solamente se presentó de esta manera, un currículo tan sencillo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, dice él, tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Qué hermosa reacción de este siervo de Dios. Ahora, si nosotros lo pasamos a nuestra vida cotidiana, ¿qué representa ser pastor de ovejas? Algo muy sencillo, que muchas veces no entendemos. En primer lugar, ser una persona caritativa, bondadosa, amable, dulce, tierna. Ser pastor es dar de comer a las ovejas pasto tierno, que es nuestro ejemplo. Si nosotros creemos que somos santos del Señor, tenemos que ser la luz del Evangelio, la luz de la gente, la sal de la tierra, que nadie pisotee el nombre de Dios por causa nuestra. Cometeremos errores, que por causa de ellos muchos nos criticarán, pero que no permitamos que por causa de la maldad que pueda haber en otros corazones, nosotros nos sintamos mal, de ninguna manera. Ahora, dice el león. ¿Qué representa el león? Sabemos que el león es un animal carnívoro que come carne. Él venció al león. Tenemos que vencer el león que está dentro de nosotros, que es el deseo carnal, la fornicación, el adulterio, lo que es la lascivia, la lujuria, los malos pensamientos. Ese león
que a mucha gente de verdad los vence fácilmente. E incluso hay santos de Dios que son vencidos por ese león. El oso, él mató un oso. Tenemos que matar el oso que tenemos dentro. El oso representa, usted sabe muy bien que el oso come de todo. Come gusanos, come hierbas, come lo que es carne, come todo lo que hay en la naturaleza. Se llama la codicia. La codicia, cuando uno quiere codiciar todo. Por esa razón, el león y el oso, que él venció. David, en nuestra vida significa el deseo de la carne y la codicia. Cuando nosotros vencemos esas pasiones bajas, que a veces nos turban, podemos enfrentarnos a Goliat del mundo. Hay una historia muy sencilla de un hermano que siempre recuerdo, Saúl Hernández, un hombre de Dios que conocí, muy fiel al Señor. Junto con él, cuando yo era joven, salíamos a visitar a los hermanos, a los más necesitados, a los que estaban desprovistos de muchas veces, no solamente de comida, sino de palabras santas que salen de la boca de Dios. Y nosotros nos esforzábamos, sea lluvia, sol, íbamos. Me siento contento de haber hecho esas cosas con él. Y Dios lo bendijo grandemente. Un hombre tan sencillo, un hombre de escasos recursos, pero con una gran inteligencia, una gran sabiduría. Era soldador. Soldaba, pues incluso debajo del agua. Un hombre especialista en todo, hasta que Dios le dio bendición. Le trajo una bendición muy grande. Alguien lo recomendó y entró a la empresa más grande de Venezuela, que en ese entonces se llamaba PDVSA, Petróleos de Venezuela, y cuyos sueldos eran exorbitantes. Un empleado de primera. Y comenzó a ver mucho dinero. Un hombre que diezmaba, un hombre que daba ofrendas. Cuando llegó a esa altura, ese Goliat del mundo, que se llama éxito, lo venció. Porque el orgullo trae como consecuencia muchas veces endurecer el corazón. Él con el tiempo se apartó de Dios, abandonó a su esposa, adulteró, fornicó, hizo desastre con su vida. Y además, por la codicia de ganar dinero, siguió el mundo, no fue más a la iglesia. Lastimosamente, él no venció el león, ni el oso que tenía dentro. Y se enfrentó al mundo y fue derrotado. Igual que en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, al ser destruida completamente por el ejército de Hitler, Francia, entre otros países, la pobreza era el pan de cada día. De tal manera que esa gente humilde oraban, los cristianos, por cierto, y también la gente que no era cristiana, el índice de divorcio era mínimo en Europa. Era mínimo. Y después, con el tiempo, la pobreza se fue apartando, porque Dios bendijo ese país, a ese continente con grandeza económica, que hoy en día ya son potencias. De tal manera que se han apartado de Dios, porque el león y el oso, junto con ese Goliat, se lo han comido. Hay mucho pecado, tanto en Francia como en Italia, como en España. Han aprobado leyes que son antinaturales. Y por esa razón, también los puedo catalogar como los sodomas modernos de este mundo. Mis queridos amigos y hermanos, tenemos que enfrentarnos a ese Goliat, pero primero tenemos que matar al león y al oso que tenemos por dentro. Si te gustó este mensaje, te pido que lo compartas con otras personas. Que Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día lleno de bendiciones.